Continuamos entonces con la segunda hora de clase hoy, que es la clase número 5. Vamos a ver este ejemplo acá todavía de Teuneusto. Ejemplo, Andrés dice que el pez tiene 5 patas. Vamos a la lógica. ¿El pez tiene 5 patas? Lógica. Ni patas tiene el pez. Para empezar. Ok. Pero Andrés lo dijo. Dios inspira a José para que escriba lo que Andrés dijo. La pregunta ¿es verdad que el pez tiene 5 patas? No, es totalmente falso. Pero es una verdad que Andrés lo dijo, claro. Ahí es donde está el detalle. La inspiración de parte de Dios está en que Dios tiene cuidado de que se escriba exactamente lo que Andrés dijo, aunque lo dicho por Andrés contenga ciertas mentiras y contradicciones. Es decir, Dios responde porque se escriba exactamente lo que Andrés dijo, pero no es responsable por lo que dijo Andrés. Esto es inspiración bajo el término Teuneusto. Entonces, ahí usted se va a dar cuenta ahora porque hay ciertas cosas que no encajan entre un libro y otro, entre algún escritor y otro, y entre algunas realidades y otras. Entonces, se va a dar cuenta el por qué Dios manda a los hombres que escriban de él, pero que también escriban los errores de ellos. ¿Dios es responsable de los errores de ellos? No. ¿Los inspiró a que hicieran eso? No. Pero ellos lo hicieron. Entonces, eso es uno de los tipos de inspiración. Al no conocer este tipo de inspiración, se corre el riesgo de atribuirle a Dios verdades que están escritas en la palabra, pero que no registran la verdad dictaminada y absoluta de Dios. A continuación, daré ejemplos bíblicos. Vamos con algunos ejemplos bíblicos. Ejemplos bíblicos que corroboran lo anterior. Según el relato que está registrado en el libro de Job, Dios quita lo que da. ¿Eso lo dijo quién? Job. Analicemos cómo en este registro hay una verdad escrita tal como lo dijo el emisor, Job, y cómo lo registró el cronista, Moisés, se cree, según la tradición, pero no es una verdad absoluta que está ajustada al pensamiento de Dios. Y esto lo sabemos por factores que más adelante lo analizaremos. Mira lo que dice el texto sagrado, Job 1:21. Job dijo, desnudo salí del vientre. Pregunto, ¿alguien de los que están aquí salieron vestidos del vientre de su madre? No, yo no. Ok. Una verdad, no, que eso no tiene parangón. No hay quien la contradiga. Y desnudo volveré allá, al vientre de la tierra, aunque nos visten por ahí. Y alguien dijo que el primer baño nos los dio otro y el último también nos los va a dar otro yo. Y tan hechones que somos a veces nosotros. Ajá. Jehová dio y Jehová quitó. Esto lo dijo Job, sí. ¿Es una verdad que Job lo dijo? Sí. Pero ¿será que esto es verdad? Que Jehová da y Jehová quita. Vamos a estudiarlo. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. El hombre aquí no está, ¿cómo le digo? Recriminando ni está pecando. Eso está en Job 1:21. Pablo, el apóstol, expresa todo lo contrario. Él dijo, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos 11:29. Según el testimonio del apóstol, Dios nunca quita lo que da. Tú lo pierdes. Los dones de Dios son irrevocables. Según estos dos pasajes, hay una contradicción. ¿A quién le voy a dar mayor credibilidad? Esa la decide usted. Tomemos en cuenta que el apóstol Pablo está, oiga, en plena revelación, en plena iluminación del Espíritu. Job estaba confundido por su trágica situación y no sabía lo que decía. Ahora, esto está en los primeros capítulos del libro de Job, pero ¿quién llega del 42 para arriba?
donde él dice que se arrepiente de lo que dijo, cosas que no sabía decía, que ahora sus ojos lo ven y que se arrepiente y le pide perdón a Dios. Ahora, segundo ejemplo, según el testimonio de Job, de Dios procede lo malo. Vamos a ver, ¿qué recibiremos de Dios el bien y el mal no? ¿Lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job 2:10. El apóstol Santiago declara todo lo contrario. Él dijo, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Parece que aquí también hay un choque entre estos dos textos, ¿verdad? Santiago 1:17. Según estos dos pasajes, hay una contradicción, pero la clave está en que Santiago está en plena revelación e iluminación del Espíritu y en plena gracia. Dice que las cosas buenas que vienen de lo alto, vienen de Dios, están sometidas a una virtud, oiga, que es propiedad del Eterno, que es la inmutabilidad. En él no hay mudanza ni sombra de variación. Esto indica que si Dios es inmutable, toda buena dádiva, todo don perfecto se puede ajustar en los tres tiempos. Vino, viene y vendrá de Dios, porque Él no cambia. Es decir, de Dios nunca ha venido ni vendrá lo malo. Podemos observar que la contradicción está de parte de Job. Reitero, no debemos olvidar que el apóstol Pablo y Santiago están en plena gracia, en plena revelación e iluminación del Espíritu. Mas Job no sabía lo que decía, estaba confundido por la situación por la cual se encontraba. Pregunto yo, ¿Job había nacido de nuevo? No. ¿En Job moraba, vivía el Espíritu Santo? Tampoco. ¿Por qué afirmamos con seguridad que Job estaba confundido? La respuesta sería, si analizamos las expresiones de Job después de haber escuchado el discurso que Dios le da, podemos observar que Job se arrepiente de atribuirle a Dios la tragedia al darse cuenta que lo sucedido no venía de Dios. El pasaje dice, respondiendo Job a Jehová dijo, yo conozco que todo lo puede y que no hay pensamiento que se te esconda, que pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiadas maravillosas que yo no comprendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job capítulo 42, verso 1 al 6. Según estas declaraciones dadas por Job, el hombre entendió y estuvo claro por iluminación que las cosas malas no vienen de Dios. Lo otro que hay que entender es que según este tipo de inspiración teoneusto, en el Antiguo Testamento no existen los libros apócrifos. Oiga lo que viene aquí. Esto es contra, ¿cómo le digo? Hay que prestarle atención porque esto hace ruido. Lo otro que hay que entender es que según este tipo de inspiración, ¿cuál? Teoneusto. En el Antiguo Testamento no existen los libros, según del Antiguo Testamento, los libros llamados apócrifos. Todos fueron inspirados por Dios para poder entender que ningún libro escrito en la Biblia del Antiguo Testamento no son deuterocanónicos. Hay que hacer un recuento histórico de lo que es la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta, señores y señores? La Septuaginta que contiene y qué es. Vamos a ver. La Septuaginta
se compone de 44 libros, entre ellos los 39 libros del canon del Antiguo Testamento que nosotros tenemos y manejamos en nuestra Biblia, así como algunos libros llamados deuterocanónicos. Los libros deuterocanónicos fueron denominados por el estudioso de la Biblia del siglo V antes de Cristo como libros apócrifos por no formar parte en el canon hebreo. En general, el término apócrifo deriva del verbo griego apocripto, que significa esconder, poner aparte. Generalmente se refiere a un grupo de antiguas escrituras judías escritas durante el periodo del último libro de las escrituras judías, esto es Malaquías. Los libros apócrifos incluyen a Judith, Tobit, Baruch, Sirach o Eclesiástico, la sabiduría de Salomón, 1 y 2, de Macabeo, 1 y 2, los dos libros de Esdras, anexos al libro de Esther, unido al libro de Daniel, o la oración de Manasés. Los libros apócrifos fueron incluidos en la Septuaginta por motivos históricos y culturales, pero no han sido reconocidos por los judíos ortodoxos o los cristianos protestantes, es decir, los evangélicos, como libros inspirados por Dios. Muchos maestros de la Reforma hacen notar que los escritores del Nuevo Testamento nunca citan los libros apócrifos o llamados apócrifos y que los apócrifos nunca fue considerada parte de la escritura canónica judía. Sin embargo, los católicos romanos y las iglesias ortodoxas de allá del Medio Oriente incluyen los libros apócrifos o deuterocanónicos en su Biblia, con la excepción de los libros de Esdras y la oración de Manasés. La verdad del caso en relación a estos libros apócrifos o llamados apócrifos o deuterocanónicos es que el apóstol Pablo dice con toda seguridad que estos libros, fueron inspirados por Dios mediante el Espíritu Santo. Citemos el pasaje, analicemos lo que viene. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda a Timoteo 3:16. Analicemos un poquitico aquí. Para el momento que Pablo dice esto, ¿qué era o cuáles eran los únicos libros que estaban escritos? Todo el Antiguo Testamento, entre ellos incluyendo los libros llamados apócrifos. Esto, ahorita, si nosotros lo queremos interpretar, ahorita lo podemos hacer, pero ya va. Trasladémonos al momento cuando Pablo dice lo que dijo. No está hablando del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento como tal no existía. Estaba en revelación y estaba en organizarse como tal. Entonces, de toda la escritura que está hablando Pablo, es toda la escritura que se manejaba para el momento de él. La gran pregunta es, ¿qué era lo que se manejaba? Usted habla con un hermano de estos que quieren judaizarte y te dicen, hermano, pero es que Jesús habló y predicó, fue en hebreo. ¿De qué nación era él? Ok, él era de Israel, pero ya va. Israel era libre. Israel podía hablar y decir y hablar su idioma y hablar en su idioma todo. No, el idioma hebreo era para las casas. El idioma universal que se hablaba en ese entonces en todos los sitios, en todos los barrios, era el griego. ¿Cuál de los dos? Koine o samita. Hay dos, sí, hay dos, Koine y samita. El Koine era el de abajo, el del mercadito, donde todo el mundo hablaba, todo el mundo se entendía y todo el mundo estaba. Ese era el común.
en ese idioma era que hablaba Jesús. Y fue en el que fue escrito el Nuevo Testamento en su totalidad. Que después lo traspolan al hebreo, eso es otra cosa. Pero lo primero, lo vamos a ver más adelante, cuando hablamos de la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? La Septuaginta es la traspolación de todo el Antiguo Testamento, más los libros llamados apócrifos, del hebreo, del arameo, al griego en su totalidad. ¿Por qué los traspolan al griego? Porque el idioma que ya se hablaba en todos los lugares, en todos los sitios, era el griego. Entonces, para muchos judíos ya habían hasta desestimado, habían abandonado el hebreo, y para poderlos alcanzar, para poder que el mensaje les siguiera llegando, tuvieron que traspolar toda la escritura del hebreo que había y la del arameo que había al griego para que llegara a todos lados fácilmente y todo el mundo pudiera acceder. Entonces, para el momento que Jesús nace, porque eso se hizo 250 años antes de Cristo, para el momento que Jesús nace, los rollos que habían en todos lugares eran griegos, no hebreos. Ese es un detalle que muchos no han detallado, porque ya va, cada imperio impone su idioma. ¿Por qué se escribe en arameo lo primero? Porque Israel fue deportado y el idioma que estaba en Babilonia y luego en los persas era arameo. Luego entonces cae Babilonia, caen los persas, ¿quién se monta? Los griegos, y duraron mucho tiempo. Entonces el idioma siempre era uno de los impulsos muy fuertes de cada imperio que estaba dominando la tierra. Si no, pregúntese usted y pregúnteme yo por qué nosotros hablamos español. Esa lengua es de nosotros. ¿Cuál es la lengua de nosotros? Dijera el andino, vaya usted a saber de qué tribu indígena usted es de aquí. Porque alguna mezcla de alguna tribu tenemos. O Yanomami, o Yupa, o Pisneo, los gallones aquí en Lara, los Timotocuica, y pare usted de contar. ¿Cuántos grupos indígenas? Ahora, en el país están reconocidas, creo que 64 de nuestros idiomas ya reconocidos. Antes les decían era dialectos, ya por allá iban abandonando los dialectos, no, son idiomas de cada tribu. Entonces, hay territorios donde se da el español, porque es el oficial por la Constitución, pero también se da el idioma autóctono del sitio. Entonces tenemos bilingües en varios sitios. Pero vaya a la Gran Sabana, dese un día una vueltica por allá. Usted se va a conseguir un indígena muy arregladito, mire, con su, ¿cómo se llama aquí? Ayaquita y todo. Le habla inglés, le habla francés, le habla alemán, le habla español, le habla el de al lado, Brasil, el portugués. En la noche, cuando terminó su trabajo, su tarea de trabajar en el hotel 5 estrellas donde está trabajando, se quitó sus lindos atuendos, se puso su guayuco y palmonte. Así de sencillo. Varios idiomas manejan los indígenas. En el tiempo de Jesús también tenían que manejarse varios idiomas. ¿Por qué razón? Porque venían saliendo de uno y estaba entrando entonces el idioma latín, el romano. El romano se usaba solamente para efectos oficiales. Entonces, Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios, a que incluye la Septuaginta y los libros apócrifos. Hay que tomar en cuenta que cuando Pablo escribió este pensamiento no existía el canon del Nuevo Testamento, solo estaba el canon del Antiguo Testamento, incluyendo la Septuaginta que contenía los libros apócrifos o deuterocanónicos. En los tiempos de Jesús habían dos antiguos testamentos, oiga, en uso. Uno era el canon palestino, también llamado texto masorético, escrito en hebreo, y el otro, el canon de Alejandrino, escrito en griego, koine, conocido también como la Septuaginta. Ambos fueron usados por Jesús y los apóstoles, hasta el punto que cuando los escritores del Nuevo Testamento fueron a hacer recopilación de sus escritos, lo hicieron en el griego koine, dejándose conllevar
por la Septuaginta. Hay que tomar en cuenta que hubo libros del Nuevo Testamento en su tiempo fueron considerados deuterocanónicos también, o yo, libros del Nuevo Testamento, o no inspirados, tales como, oiga, el libro de Hebreo estuvo en lista. No hubiésemos llegado a saber, o no fuera doctrina hablar de los 3 órdenes sacerdotales, ¿no? El libro de Hebreo estuvo en esa lista. Santiago también estuvo en esa lista, yo, hermano de Jesús. Santiago 1 y 2, 1 y 2 de Pedro también estuvo en esa lista. Y tercera de Juan. Apocalipsis también estuvo en esa lista, deuterocanónico, para aquel tiempo, incluyendo algunos versículos de los evangelios. Mi pregunta es, ¿por qué en un tiempo no fueron inspirados y ahora sí son inspirados? Para aquellos no fueron inspirados, pero ahora para nosotros sí. Lo mismo ha pasado con el Antiguo Testamento, donde hubo estudiosos de las Escrituras que determinaron en sus análisis que algunos de sus libros no son inspirados por Dios, sin tomar en cuenta los tiempos de inspiración y el registro que Pablo hace de la inspiración total y absoluta que Dios mediante el Espíritu Santo hiciera del canon del Antiguo Testamento. En conclusión al tópico, no hay libros apócrifos, señoras y señores, o deuterocanónicos. Lo que hay es libros que no los hemos estudiado, no los hemos analizado. Esto es lo que venimos hablando de Teoneusto. Vamos a fenómeno, que es el otro tipo de inspiración. Este es un verbo derivado del sustantivo fero que indica llevar y traer. Se traduce siendo inspirado que en su uso de este verbo, que significa que fueron llevados o impelidos por el poder del Espíritu Santo, no actuando en conformidad con su propia voluntad, ni expresando sus propios pensamientos, sino siguiendo la mente de Dios en palabras dadas y ministradas por la fe. Es decir, fenómeno es el dictamen de Dios, bien sea en una forma directa, los 10 mandamientos, o por el Espíritu Santo a los hombres que Él escogió para escribir su pensamiento. La carta de Apocalipsis, oiga, es un ejemplo de lo que venimos tratando. De paso, el libro de Apocalipsis es el único libro que las cosas se van a suceder tal como están escritas. Es decir, cronológicamente, como está escrito, todo se va a suceder. Ahora, hay otros libros que usted lee algo en el capítulo 3, lee algo en el capítulo 7, pero es acontecimientos del 3 y así sucesivamente. Están cronológicamente, no están ubicadas como tal. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, la declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que, oiga, lee, y el que oye las palabras de esta profecía. La palabra bienaventurado, a mí, cuando no era creyente, me dijeron que era 7 veces feliz. Yo no sé por qué a los evangélicos les gustaba tanto el 7. Y yo comencé a buscarle sentido. ¿Por qué 7 veces feliz? Es decir, ¿de qué manera yo puedo ser 7 veces feliz? Eso no tiene sentido por ningún lado. Analizando el asunto, cuando yo me descubro lo que yo soy, un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo, yo lo único que puedo ser feliz es 3 veces, no 7. Entonces me enseñaron mal ahí, pero voy a quedarme yo y voy a acusar al otro. No, sencillamente eso se lo enseñaron a él y él mismo lo enseñó a mí. Pero yo tuve que buscar y averiguar, indagar. Entonces yo puedo ser feliz en el espíritu, feliz en el alma y feliz en el cuerpo, no hay otro. Entonces bienaventurado es feliz 3 veces.
más nada. Entonces, dice el texto acá, bienaventurados el que lee y el que oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1, 1 al 4. Cabe aclarar que en este tipo de inspiración no vas a conseguir ningún tipo de contradicción, ya que Dios es responsable de lo que se dijo, de lo que se hizo por igual, de lo que se escribió. Solamente hay un detallazo en Apocalipsis que algunos estudiosos de escatología no han logrado captar, que ellos hablan a la final trompeta, a la final trompeta, a la final trompeta, pero a la final trompeta, una cosa es trompeta de Dios y otra cosa es trompeta de los ángeles. Y cuando la Biblia habla a la final trompeta, es trompeta de ángeles, no de Dios. Un pequeño detalle que algunos andan enredando el arrebatamiento con la segunda venida de Jesús. Vamos entonces a revelación. ¿Qué es revelación? Es el término apocalipsis o apocalipto y significa desvelar, develar, descubrir, apocalipto. Es puesto en contraste con subcalipto, que indica tapar o cubrir totalmente. Es decir, el término apocalipsis indica quitar el velo para mostrar algo, aunque no haya entendimiento y comprensión de lo que se está mostrando. Apocalipsis 1.1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró, enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Para conseguir sentido a la revelación se debe tener, oiga, iluminación. Podemos tener la revelación de Dios frente a nosotros y por diversas causas no tener iluminación de ella. El ejemplo claro lo tenemos en los personajes que se conducían camino a Emaús. Tenían al Cristo resucitado de frente y no tuvieron iluminación de él, sino hasta el final de la jornada. He aquí que dos de ellos iban camino a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no les conociesen. Y aconteció que estando sentado con ellos, es decir, cuando terminaron la caminata, a la mesa tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Lucas 24, 13 y 31. El mismo caso se dio con el etíope. Tenía la revelación de las escrituras frente a él, mas no entendía lo que estaba escrito. Sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todo su tesoro, es decir, ministro de finanzas, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra,
fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me diga, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Eso está en Hechos 8, 26 al 35. La iglesia no necesita, oiga, la palabra revelada, ya está revelada. Ella necesita, la iglesia, usted y yo, es la iluminación de lo que está escrito en revelación, que se escribió por inspiración. Pasemos a analizar lo que es iluminación. Sin embargo, le digo algo antes de pasar acá. La escritura en su totalidad está revelada. ¿Cómo hacemos nosotros para que eso que está revelado se pueda iluminar si no vamos a ella? Soy de los que no estoy en contra de mis hermanos y hermanas que hablan que ellos pasan horas y horas y horas de rodillas orando. Buenísimo, no tengo problema con eso. Días y días y días ayunando, no tengo problema con eso. Hacen vigilias y vigilias y vigilias, no tengo problema con eso, sígalo haciendo. Pero yo no les oigo decir por ningún lado cuántas horas pasan leyendo la Biblia. No entiendo eso. ¿Será que es más importante lo que yo le voy a decir a Dios, que ya Él lo sabe y que debo decírselo? ¿O es más importante lo que Dios me va a decir a mí, que yo no lo sé y que necesito que se me ilumine? Ahora, cuando yo camino sobre el logo, que son las letras escritas, es el logo, para que el rema que está en el logo salte hacia mí, si yo no camino sobre el logo, si yo no estudio, si yo no leo, nunca tendré iluminación de lo que ya está revelado. Ahora hay gente empeñada, pastores, en que Dios se le revele, ellos metidos en un rincón, orando, ayunando y vigilando. Eso era en el Antiguo Testamento, que no teníamos escritura. Ahí sí aplicaba eso, pero ahorita no. No le estoy diciendo que deje de orar, que deje de hacerlo de esa forma. Lo que le quiero decir es que si usted pasa 4 horas diarias en oración, debiera de dividirla. 2 horas para que usted hable con Dios y 2 horas para que Dios le hable a usted. Creo yo que se estaría haciendo mejor. Si yo soy el que paso en una semana tantas horas orando, buenísimo, hágalo, sígalo haciendo, pero ya va. ¿Cuánto tiempo tú te estás dedicando a oír la palabra de Dios de paso por tu boca misma? ¿Cómo así? Bueno, cuando usted agarra la Biblia y usted se pone a leer en voz alta, la palabra de Dios está saliendo por sus labios y está entrando por sus oídos. Al verla, usted agarra un 25%. Al hablarla, un 25% más. Y al escucharla, agarra un 25% más. Tiene un 75%. ¿Quiere que eso llegue al 100%? Escríbalo entonces. 100%. Ahora se dan cuenta por qué la socialización, ¿no? Métodos. Iluminación, del griego fotizo, es lo que necesitamos, que significa resplandecer, dar luz, iluminar, alumbrar, aclarar. Efesios 1:18 y 6:4. La iluminación, según Lucas 24:45 y Efesios 1:18, indica darle significado o entendimiento a lo que está escrito en revelación. A continuación, se transcribe dicho texto. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Salmo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Quién es el que va a abrirnos el entendimiento para que se nos iluminen las escrituras? El mismo que las mandó a escribir cuando yo soy diligente y estoy ahí encima de ellas. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos, oiga, de vuestro entendimiento, es decir, tu mente, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado
¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? La revelación sin iluminación está incompleta, carece de significado. Veamos ejemplos de revelación e iluminación. Si tenemos un sueño y sabemos que Dios nos quiere decir algo y enseñar algo, pero no tenemos en claro qué es lo que Dios nos quiere decir, vamos a estar así como preocupados. Pero el caso es que nos preocupamos y no nos ocupamos, ¿no? Entonces debemos de salir de la preocupación y ocuparnos. El significado del sueño indica que estamos frente a una revelación sin iluminación. Ejemplo bíblico es el caso del caso es según Daniel 4, 18 y 20. La revelación le fue dada a ¿quién? Nabucodonosor. Pero la iluminación a Daniel. Lo mismo se dio con el caso de José, el amado. La revelación le fue dada al faraón de Egipto, pero la iluminación a José. Génesis 41, 1 y 36. Debemos tomar en cuenta que todas las escrituras, oiga, desde Génesis hasta Apocalipsis, han sido inspiradas y reveladas. Por tanto, la iglesia no necesita inspiración ni revelación. Por lo tanto, si usted lo invitan por ahí a un evento donde viene el predicador X, viene el predicador tal, viene el maestro tal y trae una palabra revelada, o no sabe nada ese supuesto maestro, si es que él mandó a hacer como le digo, la publicidad de esa forma. El que está haciendo la publicidad no sabe nada de esto. Puede que sean los dos, porque conozco un amigo que él dice que él fue a una universidad, cuando él entró por primera vez a una universidad, él no era universitario. Sin embargo, en la valla colocaron el doctor fulano de tal, pusieron varias cosas ahí. Él dice que lo único que era verdad era el nombre de él. Lo demás se lo inventaron ellos. Pero él no los mandó, no tiene culpa de eso. Y hay gente así, que para inventar son buenos. El detalle es que los inventos los hacen eisegéticamente, fuera del texto sagrado. Ahora, la iglesia no necesita inspiración ni revelación, sino iluminación. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, oiga esto con seriedad y análisis concienzudo, oiga, ninguna profecía de las escrituras es de inspiración privada. Ninguna. Eso me lo dio Dios a mí, nada más a mí, y más nadie tiene acceso a eso. No. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana de pasarela. Entonces tenemos ahorita, hermano querido, perdónenme que yo a veces me pongo como chocante, no es que soy, sino que a veces uno lo hace para enseñar. Tenemos ahorita una cantidad de pseudos profetas diciendo: Isidro Canelón, profetizo sobre ti. Cuando ya yo digo que yo estoy profetizando sobre Isidro, yo estoy hablando yo. Ya va, ninguna profecía viene de inspiración humana. Eso está fuera de orden. En el Antiguo Testamento, ¿cómo decían los genuinos? Así dice el Espíritu de Jehová. En el Nuevo Testamento, ¿cómo dicen? Así dice el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo digo profetizo sobre ti, o cuando alguien me pide profecía, que ese es otro detalle. A mí me pasó, estaba yo en radio, alguien me decía: hermano, yo quiero que profetice sobre mí. ¿En qué vaporón me mete esta persona? Llamándome por teléfono y yo en la radio. Entonces, por ese fulano movimiento de pseudos profetas que andan por ahí, que no es que el ministerio profético se ha acabado, no, que muchos que sí son profetas se han corrompido y otros que no son nada, pues andan diciendo una cantidad de sandez. Entonces, oiga, ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, si yo soy inspirado por el Espíritu Santo, ¿por qué yo tengo que decir así dice mi espíritu?
Debiera ser más bien así, dijo uno por allá, para que no metas en problema a Dios donde Dios no está metido. Debiera decir, Isidro, yo profetizo sobre ti. Ok, pero yo, mi espíritu, no es el Espíritu Santo. Otro, de atrevido, dicen que es el Espíritu Santo, pero cuando tú juzgas la profecía, porque la profecía se tiene que juzgar a la profecía, no al profeta. Usted tiene que juzgar toda profecía. ¿Cómo la juzgo? En la Biblia, con las escrituras. En el tiempo antiguo fue una manera y ahorita es otra. Ese material lo vamos a ver aquí, escatología. Y vamos a ver el profeta y la profecía. Ahora, este texto que les acabo de decir está registrado en Primera de Pedro 1, 20 y 21. Reglas de interpretación. Bueno, vamos a ver algo acá. Estas reglas de interpretación serán para el estudiante, usted y yo, porque yo el hecho de que esté de este lado no dejo de ser estudiante, o el teólogo, lo que es la caja de herramientas para un mecánico. Es decir, el que conoce de mecánica, perdón, los mecánicos que no conocen de herramientas, wow, eso está grave, ¿no? Ajá. Los instrumentos quirúrgicos para un médico, el tipo de pincel para el pintor o las notas de la escala musical para un músico. Es de importancia capital familiarizarse, óigame, con ellas y usarlas siempre que se va a estudiar el texto sagrado. Alguien dijo que las reglas de interpretación son como un ancla que nunca falla. Pregunto, si usted conoce un poco, sabe que es un ancla, ¿verdad? Lo que usan los barcos que lo tiran al mar. ¿Alguna vez se le ha espichado los cauchos a un ancla? ¿Alguna vez le ha faltado gasolina o gasoil o gas al ancla? Si el ancla se lanzó y se clavó en tierra, eso no falla. Eso queda enganchado. Y si tiraron una con la concha así y la otra así, bueno, ni para allá ni para acá se mueve ese animal que está anclado. Entonces, asimismo, son las reglas de interpretación. Cuando las conocemos en primer lugar y cuando las tomamos en cuenta. Nunca van a fallar. Alguien dijo que las reglas de interpretación son como un ancla que nunca falla. Pasemos a clasificar cada una de ellas. Regla fundamental. Vamos con esta que todavía nos queda un poquitico tiempo. Esta regla nos enseña, oiga, que la Biblia en su tradición original es su propio intérprete. Yo no tengo que usar el librito rojo, yo no tengo que usar el otro, o un libro X para interpretar la Biblia como tal. Que use un diccionario para interpretar algunas palabras de algunas versiones viejas que tenemos por ahí que no están tan claras como las nuevas, que con las nuevas no se necesita diccionario nada. Eso está tan claro que no tiene mucho que explicar. Ahora, la Biblia es su propio intérprete y no se debe hacer una interpretación fuera de la verdad de ella. Esta regla echa por tierra el eclesiasticismo, el cual enseñaba, en el caso de la Iglesia Católica en su principio, que la Biblia debe ser interpretada a la luz de la tradición de la Iglesia, hablando de la Iglesia Católica. También echa por tierra la interpretación alegórica que alegaba que era necesario inspirarse en la filosofía griega para interpretar las escrituras. Reglas de interpretación reglas de interpretación, del emisor, el receptor y el cronista. En esta parte tenemos que estar muy pendientes. Aquí vamos a quedar reglas de interpretación del emisor, el que emitió, el receptor, el que está recibiendo, y el cronista, el que hizo el registro. Porque de paso le digo, hay varios libros en la Biblia que fueron expresados en este caso Pablo, pero no los escribió Pablo. ¿Sabía que hay uno de los libros que no fue escrito por Pablo?